Yoshihiro Hattori, conocido cariñosamente como Yoshi, nació el 22 de noviembre de 1975 en la prefectura de Aichi, Japón. Era el segundo de tres hijos de Masaichi Hattori y su esposa Mieko Hattori. En Japón, Yoshi era miembro del equipo de rugby de su escuela secundaria y le encantaba pescar. Su madre Mieko enseñaba inglés a estudiantes en su casa, y esa influencia despertó en Yoshi una fascinación por las culturas diferentes y el deseo de hacer de Estados Unidos su segundo hogar. Inicialmente, Yoshi no estaba particularmente interesado con la idea de ir a Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió cuando aprobó un examen para el programa AFS, una organización mundial de intercambio para jóvenes, y además recibió una beca de la Fundación Morita para su viaje. En agosto de 1992, cuando Yoshi tenía 16 años, viajó a Estados Unidos para pasar un año como estudiante de intercambio. Fue recibido en Dallas, Texas, por una familia que le dio hospedaje, los Haymaker. La familia Haymaker estaba formada por la doctora Holly, su esposo Richard Haymaker y su hijo Webb de 16 años. Los Haymaker ya habían hospedado a varios estudiantes de intercambio. 2 meses después de su llegada a Estados Unidos, Yoshi y Webb recibieron una invitación para asistir a una fiesta de Halloween el sábado 17 de octubre de 1992, organizada específicamente para estudiantes de intercambio japoneses en la zona. La fiesta iba a celebrarse en la casa de Frank y Connie Pitre. Para la fiesta de Halloween, Yoshi decidió disfrazarse de Tony Manero. Webb, quien llevaba un collarín cervical debido a una lesión previa en el cuello por un accidente de buceo, aprovechó su lesión para crear su disfraz de víctima de accidente, usando vendajes como parte de su atuendo. Para ir a la fiesta, Richard le había prestado el carro a Webb, pero Webb no sabía exactamente dónde quedaba el lugar de la fiesta. Cuando se aproximaban al lugar del evento, se confundieron y llegaron a la casa de Rodney Pierce, un carnicero de supermercado de 30 años, y su esposa Bonnie Pierce. Los Pierce estaban en casa esa noche con su hijo pequeño. Webb y Yoshi salieron del auto y caminaron hacia la puerta principal de la casa, donde tocaron el timbre. Nadie respondió. Sin embargo, Bonnie Pierce abrió la puerta, que se encontraba a un lado de la cochera, y cuando vio el disfraz de Webb pensó que este estaba herido. Pero de un momento a otro, Bonnie se asustó al ver a Yoshi moviéndose rápidamente hacia ella. Asustada, cerró la puerta de golpe y le gritó a su esposo que sacara un artefacto de fuego. Fue que Webb se dio cuenta de que habían llegado a la casa equivocada. Cuando él y Yoshi se disponían a volver a su carro, Rodney salió de la casa con un artefacto de fuego. Yoshi, de manera amigable, le dijo que solo venían a la fiesta, pero Rodney no les hizo caso y les gritó que se quedaran quietos. Webb había advertido a Yoshi que tuviera cuidado, pero Yoshi contaba con un conocimiento limitado del inglés. Además, este no llevaba sus lentes de contacto y no podía ver que Rodney tenía un artefacto de fuego, a lo que pensó que se trataba de una simple broma. Yoshi en ese momento tenía una cámara que Rodney confundió con un artefacto de fuego. Cuando Yoshi se acercó a Rodney, este accionó su artefacto, impactando directo en el pecho de Yoshi. Después de accionar, Rodney se metió a su casa y cerró la puerta. Webb corrió directo a la casa de una vecina. Los Pierce nunca salieron de la casa, hasta que llegó la policía 40 minutos después. Yoshi había sido atravesado por completo. Cuando la ambulancia llegó por él, lamentablemente perdió la vida, camino al hospital. Inicialmente, el departamento de policía interrogó brevemente a Rodney y lo liberó rápidamente, negándose a presentar cargos en su contra, porque, en su opinión, Pierce había estado dentro de sus derechos al accionar contra un intruso. En Nueva Orlando, Rodney fue acusado de atacar con un artefacto de fuego a Yoshi. El juicio de Rodney comenzó en mayo de 1993 y duró 7 días. Aunque el juicio encontró su final el 23 de mayo de 1993, el veredicto fue para Rodney y se le encontró no culpable del crimen. Cindy Hyun nació el 25 de febrero de 1980 en Seúl, Corea del Sur. Desde temprana edad, Cindy Hyun mostró una fascinación particular por la cultura estadounidense, estudiando el idioma inglés y sus costumbres. Esta pasión por Estados Unidos la llevó a tomar una decisión que cambiaría completamente su vida. En 1995, a los 15 años, se mudó al otro lado del mundo para vivir con sus tíos en Springfield, Virginia, cerca de Alexandria. Rápidamente, Hyun se adaptó a su nueva vida. Asistió a varias escuelas y después de graduarse en 1998, fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de Pensilvania. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo, como mesera en un restaurante y en turno nocturno de los miércoles y jueves en una biblioteca. El 31 de octubre de 2001 era un miércoles, lo que hacía que los jóvenes como Hyun celebraran Halloween en su universidad, todo de noche. Esa tarde, Cindy decidió tomarse un descanso de sus estudios y unirse a sus amigas Lisa Kim y Stacy Peck para una noche de fiesta. Para la ocasión,
Hyun eligió un disfraz de coneja. Sus amigas le mencionaron que se veía bien, mas no provocativa. Más tarde, las tres amigas se dirigieron al lugar donde era la fiesta. Cerca de las 2 a.m., cuando el club cerró, las tres jóvenes se dirigieron al apartamento de un amigo, donde fueron a otra fiesta, donde continuaron jugando y bailando aproximadamente 2 horas. Stacy llevó a Hyun de regreso a su apartamento. Stacy la dejó en la entrada de los apartamentos, pero nunca vio que Hyun entrara por completo. La falta de Hyun no se hizo notar rápidamente. Sin embargo, su ausencia se hizo notar con el paso de los días. El sábado 3 de noviembre, Stacy Peck reportó oficialmente a Hyun como desaparecida, pero como el departamento de detectives no trabajaba los fines de semana, asignaron el caso a oficiales comunes que pensaron que Hyun desapareció por cuenta propia. A primera vista, la policía tenía poco con qué trabajar. No había testigos presenciales ni señales de que alguien hubiera entrado a su casa. Pero al investigar dentro de su casa, descubrieron que sí había entrado, ya que sus cosas que había usado en la fiesta estaban ahí. Todo se complicó cuando la familia de Hyun viajó a Estados Unidos, tras la desaparición de su hija, y limpiaron todo su apartamento. A partir de esto, los investigadores hicieron una teoría principal, basándose en la evidencia de que Hyun había entrado a su apartamento, pero luego había salido nuevamente, llevándose solo su bolso y llaves. Especularon que pudo haber decidido hacer una caminata nocturna a un mercado, ya que Hyun tenía el hábito de hacer caminatas a esa tienda. La teoría dice que durante el camino fue secuestrada, pero pasó otro problema. Cuando quisieron revisar las cintas de video del mercado ya mencionado, estas cintas de vigilancia del mercado ya habían sido grabadas encima, debido al retraso de varios días en reportar su desaparición. Pocos días después de que Hyun fue reportada como desaparecida, una mujer en Filadelfia, aproximadamente a 321 kilómetros de donde desapareció Hyun, reportó que había visto a una mujer parecida dentro de un vehículo con un hombre no identificado. Según mencionó la mujer, Hyun parecía estar pidiendo ayuda, pero el hombre la interrumpió y le dijo a la testigo que se fuera. Pero este relato fue descartado, ya que la testigo cambió la versión de los hechos varias veces y no podía verificar por completo lo que había visto. La pista más significativa llegó en junio de 2003, cuando un hombre llamado Paul Raymond, enfrentando cargos por robo con allanamiento, decidió confesar algo a la policía. Paul, quien era un criminal de carrera, afirmó que Hugo Zelensky y Michael Kerkowski habían secuestrado a una mujer, que se creían que era una mujer de servicio nocturno. Todo esto mientras caminaba sola en la calle. Según su testimonio, la llevaron a una casa, donde la mantuvieron en una caja fuerte y la agredieron durante varios días antes de dejarla sin vida. La descripción de la mujer coincidía con la de Hyun. Michael Kerkowski había sido un fugitivo buscado desde mayo de 2002. Había desaparecido junto con su novia, Tammy Fassett. Pero Paul afirmó que Hugo en realidad había atacado a Michael, supuestamente porque Michael había conservado las orejas de conejo de Cindy como un trofeo y a Hugo no le gustó eso. A pesar de las afirmaciones de Paul, los investigadores nunca pudieron conectar definitivamente a Hugo con la desaparición de Hyun. Además, cuando revisaron la casa de Hugo, ninguno de los restos correspondían a las pertenencias de Hyun. Tiempo después, descubrieron que Paul tenía en su computadora notas sobre la desaparición de la joven, haciendo que los investigadores sospecharan que Paul inventó toda la historia. Después de tanto tiempo, y el día de hoy, todavía no se sabe el paradero de Hyun Song. Candido Romero era un hombre de 56 años que vivía en el número 3 de la calle Teniente de Navio José Estrada Cepeda, en el barrio de Guadalupe de Huelva. Pertenecía a una familia numerosa de 8 hermanos. Cuando sus padres perdieron la vida, él se quedó con la casa familiar. A pesar de vivir completamente solo, Candido se llevaba muy bien con sus hermanos. Para ganarse la vida, trabajaba descargando pescado en el mercado San Sebastián de Huelva, un trabajo que le permitía vivir de buena manera. Los vecinos del barrio lo describían como una persona noble, buena y tranquila, alguien que nunca buscaba problemas. Cándido había conocido a Manuel Jesús desde la infancia, ya que habían crecido juntos en el mismo barrio y sus familias vivían prácticamente puerta con puerta. Sin embargo, según los testimonios de los vecinos, en los años recientes la relación de ambos se había roto. Según testimonios, en algún momento Manuel Jesús había golpeado a Cándido, le dio golpes sin ningún motivo específico. A pesar de este incidente, Cándido no presentó ninguna denuncia. Los vecinos reportaron que este lo había estado acosando y amenazándolo aparentemente por cuestiones de dinero. Manuel Jesús, conocido en el barrio como el mexicano, era también vecino del barrio de Guadalupe. Su apodo no era casual.
sino que reflejaba su vida en la otra parte del mundo. Manuel tenía una historia criminal, porque en 1993, según relatan personas que lo conocían desde niño, 5 hombres llegaron al barrio buscándolo y le dieron un ultimátum: o se marchaba de España o lo quitarían del medio. Ante esta amenaza, Manuel Jesús huyó del país. Se estableció en Monterrey, México, específicamente en el municipio de San Nicolás de los Garza. En México, Manuel Jesús no buscó una vida honrada, sino que se sumergió en el mundo del crimen organizado. Durante lo más de 26 años que pasó en territorio mexicano, se convirtió en el líder de una banda de robos. Los medios de comunicación mexicanos se referían a él con el apodo El Español, debido a su nacionalidad. El 17 de febrero de 2009, la carrera de Manuel Jesús llegó a su fin, cuando fue detenido frente a su casa, junto con 3 miembros de su organización criminal. En marzo de 2009, tras confesar los hechos, Manuel Jesús fue condenado a 27 años de prisión. Tras cumplir aproximadamente 10 años, a sus 27 años, Manuel Jesús fue liberado y regresó a España a mediados de 2019. Se instaló en un piso familiar, en el mismo barrio de Guadalupe donde había crecido. Cuando regresó, los vecinos la apodaron como el mexicano, debido a las formas en las que hablaba y se comportaba. Continuamente, Manuel se quejaba con sus vecinos, diciéndoles que estaba amargado y triste porque no tenía dinero. La noche del viernes 30 de octubre de 2020, Cándido Romero y Manuel Jesús se encontraban juntos en la casa de Cándido. Ambos estaban reparando una bicicleta de segunda mano que Cándido había comprado recientemente. A pesar de las tensiones que tenían, esa noche parecía tranquila. Cerca de las 10 de la noche, Cándido se dirigió al refrigerador de su cocina para sacar unas cervezas. Sin que se diera cuenta, Manuel Jesús lo siguió silenciosamente. En el momento en que Cándido se agachó para poner las cervezas en el suelo, Manuel lo atacó por la espalda utilizando unas pinzas mecánicas de gas que estaban en la cocina. Comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones en la cabeza, dándole al menos 5 golpes que resultaron fatales, lo que causó que Cándido perdiera la vida en el momento. Una vez que Cándido había caído al suelo, Manuel lo arrastró hasta una habitación al fondo de la casa. Después, Manuel tomó un objeto punzante y empezó a despojar de su cabeza a Cándido. Según la confesión de Manuel, esto le tomó más de un minuto. Después de hacerlo, se sentó junto al cuerpo y empezó a tomarse las cervezas que había sacado con anterioridad. Después de terminar su cerveza, Manuel Jesús se marchó a su casa, cerca de las 5 a.m. del sábado 31 de octubre. Manuel Jesús regresó a la casa de Cándido con intención de eliminar la escena del crimen. Durante esta visita, Manuel puso la cabeza en una bolsa. Después salió directo a la plaza Houston. Una vez ahí, Manuel sacó la cabeza y las dejó con cuidado en las ramas de un árbol. Con la idea de hacerla pasar como una decoración de Halloween, Manuel regresó a su casa y se durmió por varias horas. Ya por la mañana del 31 de octubre, sacó a pasear a sus perros y aprovechó el paseo para comprobar que la cabeza seguía en el árbol, donde la había dejado 4 horas antes. Ya por la tarde, Manuel salió directo hacia la plaza y deshacerse de ella por completo, dejándola en un bote de basura. Pero cuando hizo esto, optó por deshacerse de la ropa que llevaba el día. Cuando se decidió a hacer todo, 2 personas lo vieron. Este grupo de personas se acercaron con Manuel y le preguntaron qué había dentro de la bolsa. Entonces Manuel sacó la cabeza y empezó a decir: llevo una cabeza. Al principio pensaron que era una broma, pero se percataron que no se trataba de eso. Uno de los adultos que se encontraba acompañado empezó a perseguir a Manuel y ese corrió por las calles de Huelva y finalmente la tiró definitivamente a un contenedor de basura. Varios vecinos de la zona lograron grabar parte de esta escena. Manuel regresó corriendo a su casa, donde se atrincheró durante varias horas, mientras toda la Policía Nacional de Huelva lo buscaba por la zona. Aunque esto pasara, Manuel decidió que era buena idea salir por una bebida, ya que tenía sed, y fue a comprar una cerveza. Salió usando una gorra, lentes de sol y caminó enfrente de los policías, y estos no lo reconocieron. Fue un vecino quien finalmente alertó a la policía, señalando que el hombre que acababa de entrar al edificio era el mexicano, persona a quien buscaban. Al mismo tiempo de eso, la familia de Cándido se había preocupado por él, entonces decidieron ir a su casa, encontrando toda la escena del crimen, porque el cuerpo de Cándido todavía se encontraba allí. El lunes 2 de noviembre de 2020, Manuel Jesús fue llevado ante el juez. Finalmente, el 8 de noviembre de 2022, fue condenado a 21 años de prisión. La noche de Halloween de 2020, en la ciudad de Quebec, Canadá, debería haber sido una celebración festiva, llena de disfraces, dulces y diversión. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla. Esto tuvo lugar en el barrio histórico del Viejo Quebec, una de las zonas más icónicas y turistas de la ciudad, cerca del edificio del Parlamento Provincial.
Este hombre era Carl. Nació el 7 de mayo de 1996. Vivía con su familia y no tenía antecedentes. Sin embargo, tenía un historial documentado de problemas de salud mental que se remontaba a su infancia y adolescencia. Según varios reportes, Carl contaba con tendencias autistas y esquizofrénicas. Este carecía de habilidades sociales, tenía una forma fragmentada de pensar y no sabía cómo comunicarse. Durante su adolescencia, este se retrajo hacia los videojuegos de guerra y combate, y también comenzó a consumir sustancias en 2015. Carl había expresado a un médico que quería atacar personas, pero que había decidido no hacerlo por miedo a ir a prisión. A pesar de estas amenazas explícitas y preocupantes, este no recibió la ayuda psiquiátrica inmediata y que claramente necesitaba. Durante la pandemia de COVID-19 dejó de trabajar. Sus síntomas psicóticos empeoraron significativamente, alcanzando un pico. Este comenzó a desarrollar delirios cada vez más intensos. A los 16 años adquirió su primer objeto punzante y rápidamente encontró placer en cortar objetos aleatorios. En poco tiempo, este comenzó a pensar que era normal y valiente atacar personas con objetos punzantes e imaginó un personaje en su cabeza que eventualmente se convirtió en una especie de alter ego. Según el testimonio de Carl, a los 18 años había llegado a creer que tenía una misión ultra secreta para atacar y que su propia vida sería sacrificada al final de ella. La noche del 31 de octubre de 2020, condujo desde su casa hasta la ciudad de Quebec, una distancia de aproximadamente 250 kilómetros, con la intención explícita y premeditada de cometer un ataque. Llevaba consigo un objeto punzante, de estilo japonés, con una hoja de 76 centímetros. Iba vestido con pantalones negros, botas de cuero negras, un kimono de manga corta y una máscara negra, creando la apariencia de un disfraz medieval que encajaba perfectamente con la temática de Halloween. La policía posteriormente reveló que este también contenía contenedores de gasolina en su automóvil. Después de llegar a la ciudad, condujo por el área histórica del viejo Quebec, aparentemente buscando el lugar óptimo para comenzar su ataque. Su plan original era atacar a personas dentro de un hotel. Sin embargo, cuando llegó al hotel y encontró la puerta cerrada con llave, se fue por un tiempo antes de regresar y decidió atacar a personas en la calle, cerca del hotel. Finalmente estacionó su vehículo y comenzó su trayecto a pie. Según testimonio del criminal, dijo que este estaba temeroso y no quería seguir adelante con su plan, pero sentía que no tenía otra opción. Describió los ataques como un deber que tenía que cumplir. La primera víctima fue un hombre de 56 años que trabajaba cerca del lugar. La noche de Halloween, el señor estaba caminando por las calles del viejo Quebec cuando fue atacado por Carl. Fue herido múltiples veces. La segunda víctima fue una mujer de 61 años que salió al exterior para fumar un cigarro y su marido quedó adentro. Fue en ese momento cuando Carl la atacó frente a la puerta de su propia casa. Su amiga escuchó los ladridos desesperados del perro de su amiga y salió para buscar a su pareja. Encontró a su amiga, Suzanne, tirada en el suelo junto a su puerta. Un vecino que era médico de urgencias trató de salvarla, pero esta ya había perdido la vida. Además de las dos víctimas mortales, 5 personas más resultaron gravemente heridas durante el ataque de Carl esa noche. La tercera y cuarta víctima fueron Pierre y Lisa, dos amigos que caminaban juntos por la calle, cuando notaron a un hombre acercándose a ellos. Ambos amigos testificaron que pensaron que Carl estaba disfrazado. Lisa incluso le sonrió. Momentos después, golpeó a Pierre en la cabeza con el objeto punzante. La pareja dejó de pensar que era una broma, cuando de nueva cuenta Pierre fue golpeado en el hombro. Lisa empujó al atacante y le preguntó qué estaba haciendo, momento en el que este se lanzó hacia ella y la golpeó. El hombre arrojó a Lisa al suelo y comenzó a atacarla aproximadamente una docena de veces. Sus gritos fueron suficientes para distraer al atacante, permitiendo a Lisa escapar. Pierre intentó detener al criminal. Dijo que el joven parecía saber lo que estaba haciendo, que los golpes no eran aleatorios. Otra víctima fue Gilberto Lucio, un estudiante que había salido a comer y tomar fotografías con 3 de sus amigos. Estaban caminando por la calle cuando Gilberto vio a un hombre acercándose a ellos, sosteniendo un objeto punzante. El estudiante notó el reflejo que soltaba la hoja, descubriendo que el objeto era real y se sintió amenazado. Sacó un artefacto de perdigones que llevaba como parte de su disfraz de Halloween, pero no tuvo tiempo de usarlo. Gilberto mencionó que Carl lo había golpeado en la cabeza, diciendo "Feliz Halloween". El grupo escapó y el criminal siguió a uno de sus amigos por la calle. Los primeros reportes del incidente llegaron poco antes de las 10:30 p.m. La policía llegó a la ciudad y descubrió víctimas en al menos 4 ubicaciones. Fue arrestado cerca de un parque poco antes de la 1 de la madrugada, 1 de noviembre de 2020. Según un periódico local, Carl estaba tirado en el suelo y descalzo. Se rindió a la policía sin ninguna resistencia. El 20 de mayo de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.
Devon Griffin era un joven de 16 años que vivía con su madre Susan, su padrastro William, de 46 años, y junto a su hermano mayor, Derek Griffin, de 23 años. La familia de Devon era una familia formada por los hijos de Susan, acompañado del hijo de William, William Jr., que era conocido como BJ. La mañana de Halloween comenzó de manera aparentemente normal para Devon. Él había pasado la noche del sábado 30 de octubre en la casa de su padre biológico. Alrededor de las 10 de la mañana del domingo 31 de octubre, Devon regresó a la casa con su madre para cambiarse de ropa y ponerse su traje apropiado para el concierto del coro de la iglesia. Cuando entró a la casa, se encontró con BJ, quien estaba ayudando a subir diversas cosas a la camioneta de su padre. BJ le preguntó a Devon cuánto tiempo estaría en la casa, y Devon le respondió que solo el tiempo suficiente para cambiarse de ropa. Así el joven fue a su cuarto, se cambió y bajó para ir directo a la iglesia. Pero por el camino no vio a nadie de su familia, lo que le resultó extraño. Devon asistió al concierto, donde cantó junto a los miembros de la iglesia. Después del concierto, cerca de las 11 a.m., Devon regresó a la casa de su madre. Subió directamente a su habitación en el segundo piso y comenzó a jugar. Aproximadamente a la 1 de la tarde, Devon recibió una llamada de su tía Laurie, diciéndole que estaba preocupada porque Derek había quedado en ayudar a su esposo con algunos trabajos ese día. Pero Derek nunca había aparecido y no respondía a las llamadas. Laurie también estaba intentando comunicarse con Susan varias veces durante toda la mañana, sin recibir algún tipo de respuesta. Devon le dijo a su tía que esperara un momento, y fue entonces cuando se dio cuenta de que la casa estaba totalmente en silencio. Devon bajó y revisó la habitación donde su madre y William dormían. Al entrar a la habitación, vio a su madre junto a su pareja, acostados en la cama, cubiertos por una sábana hasta la cabeza. Devon vio que la almohada de su madre estaba manchada de rojo. Por un instante, el joven pensó que se trataba de una broma de Halloween, pero cuando tocó la almohada, se dio cuenta de que esta realmente no era una broma. De inmediato, Devon trató de despertar a su madre, pero esta no respondía. Devon llamó rápidamente a su tía, quien a su vez llamó al 911. Devon le dijo a su tía que había regresado a casa y encontrado marcas rojas por todas partes. Las autoridades llegaron rápidamente a la casa. Cuando entraron a la habitación, lo que encontraron fue simplemente brutal. William había sido accionado 5 veces. Susan estaba junto a su esposo, pero ella se encontraba en una posición extraña, como si hubieran tratado de moverla después de que ésta perdiera la vida. Susan había sido accionada 3 veces a corta distancia. Después de investigaciones, se descubrió que se habían aprovechado de Susan antes o después de que ésta perdiera la vida. Los investigadores continuaron revisando la casa y subieron al segundo piso, donde encontraron una habitación con una puerta cerrada con llave. Desde el interior, la policía tuvo que forzar la entrada a la habitación, donde dentro encontraron a Derek Griffin en posición fetal mirando hacia la pared. Derek había perdido la vida tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Derek tenía el cráneo totalmente expuesto y había manchas rojas por toda la pared. Los oficiales pensaron que el primero en perder la vida fue Derek a causa de un martillo. Todo esto para evitar que los ruidos levantaran a Susan y a William. Lo que parecía extraño era que Derek tenía conocimientos en defensa personal, lo que demostraba que fue tomado por sorpresa. Una vecina que había escuchado 3 sonidos de golpes secos alrededor de las 6:30 de la mañana del 31 de octubre, que muy probablemente era cuando Susan y William fueron accionados. El principal sospechoso era Devon, pero rápidamente fue descartado cuando su padre biológico confirmó que había pasado la mayor parte del día con él. La atención de los investigadores se centró en William BJ. El joven no estaba en ninguna parte y no se podía localizar. Cuando los detectives comenzaron a investigar los antecedentes de BJ, encontraron que este tenía enfermedades mentales graves, tenía antecedentes de violencia crónica y además de un reporte de violencia verbal sobre Susan. En 2007, BJ fue hospitalizado y diagnosticado con trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Las personas que lo conocían sabían que tenía una adicción al alcohol. Los hechos desde la perspectiva de William fueron que el sábado 30 de octubre, él y su padre salieron a cazar. Cuando regresaron, William y Susan fueron a una reunión con unos vecinos que había terminado a medianoche. En algún momento de esa noche, William BJ tomó un martillo y un artefacto de fuego y entró a la casa de forma sigilosa. El joven subió silenciosamente al dormitorio de Derek. Mientras Derek dormía, BJ lo golpeó brutalmente en la cabeza. Derek perdió la vida al instante. Después BJ bajó por las escaleras hacia el dormitorio de su padre y Susan. BJ accionó contra su padre 5 veces. Luego de eso se aprovechó de Susan. Para cuando terminó, accionó contra ella 3 veces. Después del acto, BJ escondió el martillo que utilizó contra Derek. Después se subió a la camioneta de su padre y se quedó en la cochera de su casa. Fue ahí cuando Devon llegó a cambiarse de camisa. Después de que se metió una orden de búsqueda para BJ, la policía rastreó su ubicación hasta una cabaña familiar de casa, aproximadamente a 274 kilómetros de distancia.
El sheriff del condado fue directo a la cabaña, donde se encontraba BJ, y vio la camioneta de William afuera de la cabaña. Sabiendo que BJ era potencialmente armado y peligroso, el sheriff llamó para pedir refuerzos. Luego vio a BJ salir de la cochera para fumar un cigarro. El sheriff salió de su carro y desenfundó su artefacto de fuego y le ordenó a BJ que se tirara al piso. Finalmente, el 12 de agosto de 2011, William BJ Liske, entonces de 25 años, se declaró culpable de 3 cargos de atacar gravemente a su padre, madrastra y hermanastro, pero fue condenado a cadena perpetua. Hasta el 31 de marzo de 2015, aproximadamente a las 11:25 p.m., BJ Liske, que en ese momento tenía 29 años, fue encontrado sin vida dentro de su celda.